Claro. ¿Qué es lo que sucedió? Porque yo estuve revisando todo hoy día también. En el momento de imprimir los planos, si pones 3D, ya se cuelga. Y eso porque el programa, como les dije, no es una versión parche y tiene también sus limitaciones. También en la versión 2019 pues tiene una limitación, ¿no? En días, ¿no? Que también se te puede colgar. Eso también véanlo. De los parches, de los mejorcitos, es el 2020 porque justamente estuve averiguando a las personas que se dedican a eso y me dicen que si bien te ofrecen el CIPE 2021, 22, 23 en versión pirata, pero esos tienen problemas porque desde el BIN server ya los están eliminando. Entonces todavía el que todavía está algo más accesible es el 2020. Al menos eso me recomendaron. El 2020 en relación a los demás sí está accesible. Por eso hoy en día incluso ya no salen incluso versiones piratas de la versión 2022, 23, 24, ¿no? Es muy limitado. Entonces, recapitulando todo lo que estamos haciendo, pues vamos a recordar, ¿no? ¿Qué dijimos ayer? Pues una vez que activamos lo que es el programa CIPE, Plumbing Water System, vamos a ir a la normativa. ¿Dónde hacemos eso? Justamente acá en opciones generales. Vamos a ir, ponemos justamente no puse la de Colombia porque si bien la de Colombia existe como normativa cercana, pero el problema es los diámetros. Los diámetros, la verdad, no tienen una bolsa de diámetros. Probablemente en la época que lanzaron el programa les faltó complementar eso. Entonces, por eso, a lo seguro, la normativa española. Y claro, con sus limitaciones, todo eso, pero por lo menos vamos a tener algo más realizable. También dijimos, ¿no? Tenemos que declarar los niveles, ¿no? Y claro, eh, así lo declara el CIPE 2020. El CIPE 2024 él lo declara de otra forma. Es decir, 3 y el CIPE 19 también lo declara algo diferente, ¿no? Techo, la altura pues va a ser 6 y el delta 2, 1 metro. 1 metro por la cuestión de parapeto, base de lo que es la altura adicional para lo que es el tanque, todo eso. Revisamos antes, recordando todo lo que estuvimos haciendo hasta el momento. Sí, está bien. Sí, también este valor está bien. Entonces tenemos que ir ahora justamente al menú para importar el plano. ¿Cómo importamos? Buscamos justamente de lo que es el plano que teníamos en AutoCAD y le decimos que lo active, ¿no? Es decir, todo lo que es los layers ya se está activando. También dijimos que si vamos a tener, por decir, planta baja, tenemos que activar su plano, ¿no? De la planta baja. Ya está ahí. Si vamos a ir a planta alta, activar su visor de planta alta. Este de acá. Este. Pues ahí está. También recordarnos, siempre tenemos que tener un origen común, es decir, la columna se repite, entonces puede ser un valor, un punto referencial. En planta baja vamos a empezar a hacer el trazado, todo, pero ya es de acuerdo a la normativa española, porque es la que está bastante bien en relación a las demás. Por ejemplo, este entorno, la normativa colombiana no lo tiene. Eso es lo que me tocó revisar, ¿no? De repente, a ver, podemos entrar a la normativa colombiana. Se van a dar cuenta, tiene algunas cositas que, no, que les falta. A ver, vamos a ir a la normativa colombiana. Esta de acá. ¿Ve? Antes de introducir los elementos, deben introducir los catálogos de los fabricantes, ¿no? Entonces, claro, en realidad, si bien en esa época se lanzó la norma colombiana, pero les faltó justamente la lista de tuberías y fabricantes. Por eso, justamente, a lo seguro, pues la normativa española, ¿no? Es la que, bueno, está más completa. Entonces, voy a la opción de tuberías y miren, me permite introducir todo lo que es las tuberías. También ver de repente el material de referencia, ¿no? Bueno, acá nos muestra una lista, ¿no? De referencia. Puedo seleccionar de repente, pero lo malo que se dan cuenta, el diámetro, ¿no? El diámetro según la normativa mínimo tiene que ser de 25. Lo vamos a tomar como referencia, ya en su momento podemos afinar, modificar. ¿Dónde podemos modificar? Justamente acá, ¿no? En la opción de opciones generales, donde vamos justamente a las propiedades, ¿no? Para decir lo que es la tubería, ¿no? Debe haber por acá, aquí está. Y claro, acá nos muestra justamente todo lo que es los datos, ¿no? Los datos, tipo de tubería, ¿no? Diámetro mínimo, ¿no? Que propone, ¿no? Pero eso, como les dije, es más
cuestión de forma, ¿no? Cada normativa de cada país tiene sus características, ¿no? En su momento, claro, se podría afinar, ¿no? Pero, mm, como estamos empezando, vamos a empezar, como dicen, con una primera aproximación, haciéndolo caso a lo que nos dicen, ¿no? Aparte. Buenas noches, ingeniero. No se está viendo la pantalla, No, disculpe. perdón, perdón, mil disculpas. Mil disculpas. Vamos a recapitular todo. Ahorita que estamos por acá, por acá. Ok, vamos a nuevamente recapitular. Ya. Entonces vamos a recapitular todo. Entonces, dijimos, ¿no? Vamos a importar, perdón, vamos a ir, primero siempre vamos a la opción general y vamos a ir justamente dentro de la lista de normativas, buscar la que más mm, nos parezca, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dijimos, no es cierto? La idea en todo caso sería utilizar el país más cercano, que en este caso sería Colombia. Pero ¿qué sucede con Colombia? Pues el problema es que no nos permite justamente utilizar la lista de diámetros propios de lo que es las fábricas en Colombia. Podemos ir a México de repente. México, a ver, no, este es otro, a ver, este tendría que ser México, a ver, no, tampoco es México. Estados Unidos, a ver, de repente Estados Unidos, ¿qué ofrece? A ver, vamos a ver ahí, a modo de ver, ¿no? Estados Unidos, ok. Y vamos a decirle a mover y aceptar. Entonces en la parte inferior nos dice no cancelar o aceptar. En este caso lo dejamos como aceptar. Veamos a la lista de diámetros, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el programa SIP para la época del 2020? Pues debes de introducir justamente los elementos, ¿no? Vale decir, los catálogos de lo que es las tuberías. Entonces, en conclusión, pues siempre vale la pena usar el SIP España, ¿no? Porque este sí ya viene con la lista de diámetros, ¿no? De los fabricantes. Entonces, por ejemplo, una vez que ya defino lo que es SIP España, justamente con la normativa, yo me voy de repente a lo que es la parte de la tubería. Y miren, ya se activa todo lo que son los diámetros, ¿no es cierto? Esto es ajustable, calibrable, ya de acuerdo a lo que ustedes manejen la normativa REMISA, pero como punto de partida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a justamente cumplir, al menos dentro de la lista de requisitos en la parte de comprobación, todo lo que nos pide la normativa española, ¿no? Pasa que en realidad, vamos a recapitular para las personas que recién están, justamente que en la época del 2020 no existe la RENISA, ¿no es cierto? No existía. ¿Qué te decían cuando te ofrecían el programa SIP? Te decían, bueno, nosotros te vamos a ofrecer el programa SIP, pero debe entender que no hay la norma RENISA. Y te decían los vendedores de SIPE, ¿no? Tiene que hacer alguna calibración en función de alguna normativa que maneje. O de repente puedes hacer desde cero, es decir, crear tu propia norma. Pero eso, imagínense, no alcanzaría todos los cursos, ¿no? O sea, se va a hacer un montón de clases, ¿no? Entonces, porque la norma, al menos en el RENISDA, tiene alrededor de unas, mm, a ver, son 308 hojas, 310 hojas, entonces es harto. Y ustedes saben, en el detalle, justamente ahí justamente se va, pues, como dicen, ¿no? Es más beneficioso un trabajo, ¿no? No verlo de forma genérica. Pero reitero, la ventaja de usar la normativa española, que por ejemplo, vamos a bombas, ya tiene toda la configuración. Vamos de repente a acumuladores también, ¿no? Vamos a lo que es a calentadores también, tiene todo lo que uno necesita, ¿no? Catálogos de tubería también tiene. Entonces, vale la pena. Ya el ajuste ya es propiamente, ya al final uno podría hacer. También reitero, en el 2020 cuando nosotros activamos el botón de mm, lotear, nunca activen todo. Al menos, ¿qué sucede cuando tú activas la vista 3D? Pues todo se cuelga y el programa, el archivo, se bloquea, se bloquea. En todo caso, por más que tú copies una versión, copia aparte por seguridad, ¿no? Es decir, creas un nuevo archivo con otro nombre, igual se bloquea el anterior. Al menos es lo que me pasó hoy día. En todo caso, al momento de plotear todo eso, ver esos detalles, ¿no? O grabarse en un CD aparte o en un pendrive con un nombre aparte, cosa de que te tengas una copia del trabajo que has hecho. Porque volverlo a hacer, imagínate, o sea, podemos por el tiempo, ¿no? Entonces, a veces tiempo no hay. Entonces, también ver justamente cómo vamos a hacer lo que es la tubería, ¿no? Por lo bueno acá, pues nos dice, ¿no? Ojo, nos dice lo siguiente. Para la normativa española, pues tiene que ser de 25 el diámetro, ¿no?
Y nos habla de la temperatura, de la presión de entrada, del tipo de tubería que va a ser agua, ¿no? Es muy importante. Eso también podemos ver dentro de la lista de materiales. Aquí hay el PVC, ¿no? Y bueno, es idéntico, ¿no? Nos habla. Lo malo es que los listas para la normativa española es mínimo 25, ¿no? En cambio, en las listas de 15, 20, 25, entonces va variando, ¿no? Cada país obviamente tiene sus requisitos. También la presión de entrada te dice mínimo 1 metro, ¿no? La temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, también el caudal bruto, que por defecto justamente te da la norma. Entonces, es la simultaneidad también, la disposición en 3D de la cota, ¿no? Pasa que en realidad muchas veces nuestra cota podría variar, ¿no? Tenemos de repente el tanquecito alto, ya puedes modificar de repente. Pero así lo crearon en esa época, lo que es la SIPE Plumbing Water System, ¿no? SIPE Water System, ¿no? SIPE Plumbing Water System. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Justamente vamos a ir a la acometida. Punto de acometida y nos da los valores por defecto. Podemos referenciar con un número, una letra, o no lo ponemos nada, ¿no? Pero en nuestro caso no es tan importante de repente, ¿no? Lo que sí vamos a respetar los valores por defecto, vale decir la temperatura del agua, el caudal, la presión, la cota, por defecto el programa lo pone de cero, entonces podemos tomar como válido, ¿no? Ya en su momento podemos editar de repente, ¿no? Entonces también vamos a ir justamente al punto de inicio. Entonces habitualmente está justo a lo que es a la puerta, ¿no es cierto? Tenemos el medidor y su válvula tipo compuerta. También podemos poner, si queremos mover la posición, vamos a la edición y con lo que es la crucecita, ¿no? De mover elemento, podemos mover a la posición que deseemos. Podemos también introducir el medidor. Acá el medidor, pues nos dice medidor de agua fría, batería de contadores o preinstalación de contador, ¿no? Nos da las características, ¿no? En el antiguo CIP nos decía que el contador tenía pérdida de carga de 0,5. Acá ya habla solamente de presión de entrada, longitud, ¿no es cierto? Nada más. Entonces lo decimos aceptar. Y pues lo podemos proponer por acá. Pues el medidor que tiene sus válvulas tipo compuerta, el medidor, ¿no? La cometida de la misma forma tiene su medidor y su válvula tipo compuerta, ¿no? También ponemos la tubería. Entonces esta tubería declaramos que tiene que ser de agua fría. Vale la pena poner PVC de policloruro de vinilo porque dentro de la lista de materiales hay muchas opciones, ¿no? Entonces el programa CIP Plumbing Water System del mes de España, sí dispone de una lista impresionante, ¿no? De materiales, claro, que incluso cobre, acero galvanizado, pero nosotros al menos en Bolivia podemos usar todavía PVC. Entonces, al menos por cuestiones costos, ¿no? Porque imagínense, usar cobre nos costaría mucho más caro. Claro que tiene ventajas, al menos dentro de lo que es la parte de salubridad, pero el factor costo también hay que considerar, ¿no? En este caso, vamos a tomar este punto como el vínculo entre los dos puntos. Entonces lo voy a rotar. ¿Cómo rotamos? En edición hay un botón que dice rotar, ¿no? Seleccionamos, a ver, ahí. Y de repente pongo la tubería por acá, por defecto el valor que nos declara. Ok. También acá tenemos una tubería, ¿no es cierto? El sentido de flujo, al menos miren, nos está diciendo sentido de flujo. Entonces, anterior vamos a decir, porque la idea es que el flujo sea un solo sentido, ¿no? Aquí, si lo considero de esta forma, estaríamos generando un contraflujo, ¿no? Es decir, un choque de flujo. Pues podemos también ir a la opción mover y editar. Selecciono el elemento y le digo, pues, que se mueva, que se rote y podemos mover con la crucecita, ¿no? Hasta la posición que deseemos. También, una vez que definimos justamente lo que es la parte de la tubería, podemos ya conectar, ¿no? Los elementos. Es así como se hace, al menos dentro del programa ciclo. Ya en la parte interna podemos definir dónde va a estar justamente nuestro tanque cisterna. ¿No? ¿Qué dijimos allá en la clase? Que el volumen de nuestro tanque cisterna, si mal no recuerdo, a ver, está por acá, era de 1140. 1140, bueno, aquí el más cercano sería 1000, ¿no? Porque 1250 ya es mucho. Depósito cilíndrico podemos tomar como válido. Si la presión me dice de entrada, pues tiene que ser mínimo de 10 a 50. Ojo, son lineamientos de la normativa española. Ya en su momento, ya sea hoy día o la siguiente clase, que es mañana,
vamos a ver justamente el RENISDA. Entonces, en el RENISDA obviamente ya tiene sus datos, ¿no? Las presiones mínimas tienen que ser de 2, ¿no? Y la máxima de 40. Pero, reitero, el menos esta es una versión pirata, ¿no es cierto? Es la versión CP parche del 2020, que este todavía funciona. El problema del 2019 es que primero sus rangos de tiempo de funcionamiento es apenas 15 días, ¿no? Parte del programa también no saca tan bien la memoria, ¿no? Si se han dado cuenta, corre, es evidente, corre, pero no saca una memoria tan detalle como el CIP 2020. Y claro, esas primeras versiones del programa, CP, que es la primera que salió, Plumbing, Water System, y su integración con el 3D, si se han dado cuenta, ni siquiera hay la opción de presupuestos, ¿no? No se nota una paleta de presupuestos, tampoco el 3D. Bueno, en la época, al menos la primera, pues, primer CP que me lanzaron, sí, al menos era pues un boom cuando salió, ¿no? Todos decían CP, Water System, y todos decían, wow, ya el programa siempre me pasó la historia. Pero ¿qué sucedió? Pues fueron los primeros pasos, ¿no? Ya después salió el 2020. Se van a dar cuenta, el 2024 es alucinante. El 2024, la versión original, trabaja con modelos 3D. Es decir, tú puedes tener tu plano en Archicad, en el programa, ver un programa muy elaborado para la parte mecánica que lo llaman Sólidos Works. Puedes tener Sketch, un programa Archicad, Revit y todo, entonces Vector, todo eso en 3D, lo exportas por IFC y ya no tienes que ni siquiera hacer esto, ¿no? Ya pasó la historia de tener que importar planos en planta AutoCAD, ¿no? Planta baja, primer, segundo, tercer piso y hasta los 20 30 pisos más. Eso ya es parte del pasado, al menos con el modelo BIM y con el BIM Server. Lo malo es que desde BIM Server te dicen, no, si vas a trabajar con modelo 3D, con todo lo que es las potencialidades del BIM Server, tienes que subir tu modelo arquitectónico en 3D al BIM Server. Y ahí justamente los agarran a los que manejan la versión pirata, porque uno de repente con la expectativa de que sí nos aceptan los de BIM Server, no, pues en realidad los de BIM Server es para usuarios legales, ¿no? En realidad lo que primero te van a decir, te van a llamar avisos, ¿no? Te van a decir, eh, te dicen, no, esa versión no es legal de zip y te mandan avisos, ¿no? Te dicen, tiene que manejar la versión legal o será retirado de lo que es Vincer, ¿no? Entonces, ver ese detalle, al menos el programa sí da, pero el problema, al menos del 19 y el 20 no se integran con el Vincer, ¿no? Y incluso los mismos autores, los que han craqueado el programa, te señalan, ¿no? Te dicen, te lo advierten, te dicen, no tienes que vincular por BinServer porque te van a bloquear. O directamente el programa ya no va a funcionar, te dicen, ¿no? Entonces ya son decisiones que hay que tomar. Al menos si podemos trabajar de esta forma, es también una buena opción, ¿no? Porque al final, históricamente también se trabajaba de esta forma, ¿no? Entonces ya podemos de repente programar las presiones también. Entonces, también el tanque vale la pena señalar el sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Tenemos la válvula tipo compuerta, el tanque válvula tipo compuerta. Si queremos ver las uniones, los nudos, vale la pena apagar el fondo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, ¿qué sucede? Pues por hacer rápido pueden estar de repente algún elemento en el aire. Entonces vale la pena darse una revisada, ¿no? Es decir, que alguna tubería no esté unida a la otra, ¿no? Entonces eso también verlo. Entonces el visor de planos lo activamos, la planta baja. Y le decimos, pues, ahora sí podemos trabajar con lo que es la tubería. Pero también después de lo que es el tanque, existe lo que es la bomba, ¿no es cierto? Entonces, dentro del programa existe el menú donde podemos ver de repente tipos de bomba. Bomba de circulación, bomba de presión. Mm, ¿Qué datos nos da? Por ejemplo, podemos elegir, ¿no? Dos, tres grupos de bomba. Acá en bomba de circulación, solamente una bomba, el tipo y la presión, ¿no es cierto? Nada más. A ver, probemos con esta, que es así como te maneja el programa. Al menos en el CPMEP, idénticamente te mandaba justamente este icono, ¿no? Este icono de lo que es bomba, tipo bomba de circulación. Lo que sí te decía es el CP, el mes del MEP, que te decía la altura, ¿no? Hasta qué altura va a llegar el bombeo, ¿no? Eso sí, incremento de presión. Bueno, podemos dejar hasta el momento ahí.
ya después lo vamos a ir calibrando. Entonces la bomba ya está activado, tenemos lo que es la tubería. Podemos hacer lo siguiente para no generar conflicto. Claro, muchos ingenieros nos dirán, mejor siempre apegado a la pared, ¿no? No vaya a ser que algún momento en el tiempo venga el jardinero, el personal de limpieza, todos los que van a hacer la limpieza del jardín, y justo la picota ah, le rompa la tubería. Entonces, por eso muchos ingenieros al menos siempre te dicen, mira, vamos a ir justo por el muro, ¿no? Porque al muro por lo menos lo van a respetar, ¿no es cierto? En cambio, si lo pongo al centro de lo que es la jardinera, pues las probabilidades de que lo rompan son muy altas, ¿no? Entonces, eso también ver. Podríamos ir por acá, no, bueno, podríamos ir por acá una vez. Y justamente hasta la parte de arriba. Entonces, acá, ¿cómo podemos ir? En la parte del techo, vamos a su ladder, ¿no? Pero previamente la planta baja. Tenemos que declarar el montante. En el CIPE 2024 es diferente. El CIPE 2020 tiene es bastante metódico y paso a paso lo que hay que hacer para los montantes. CIPE 2024, incluso tienes que trabajar en 3D directamente, no ver el 3D y aplicar todo lo que es la parte de las uniones, las verticales. En cambio, en el 2020 eso es bastante como para ingeniero, ¿no? Te dice, mira, nos posicionamos ahí, justamente, la tubería vertical, tenemos las características, ya, y justamente le puedo decir lo siguiente, ¿no? Que en el punto donde necesito lo pongo. Y ahí en edición, pues ya voy a declarar, ¿no? El dominio, ¿no? Es decir, tenemos que generar una cota final de 6. Ya. Bueno, el inicial, aquí nos dicen, ¿no? La planta baja, pues cero nomás, es decir, la cota, ¿no? Para la planta baja. Para la parte final, pues la cota tiene que ser 6, ¿no? Ahí. Y se ve, ¿no? Su simbología. Pero en el CIPE 2024 pues no se ve así. Tienes que hacerlo en 3D, ¿no? Al menos en los modelos BIM con proyectos en 3D, en IFC, sí. Tienes que trabajarlo en 3D. Acá, al menos lo bonito del CIPE 2024 perdón, 2020 es que es bien como para ingeniero, ¿no? Ahí tú intuitivamente ves dónde es el dominio, lo verificas en gráfica, técnicamente, ves los planos, plantas, todo eso se ve muy recomendable. Además, a mí el 20 me gusta en relación al 2024 porque este es mucho más paso a paso como para ingeniero, ¿no? El 24 es mucho más automatizado, pero es para gente que maneja, por ejemplo, los modelos IFC, ¿no? Los 3D, se puede decir. Entonces, lo que podemos hacer, nos vamos justamente al techo, porque en el techo ya hemos declarado, ¿no? Que la cota tiene que ser 6. Podemos empezar a poner justamente nuestro tanque alto. ¿De dónde sacamos el valor de nuestro tanque alto? Justamente acá, ¿no? En la parte del cálculo nos decía 760 litros. Podemos buscar uno cercano, ¿no? De repente no hay ese valor exacto dentro de lo que es los productos eh, de la normativa española nos dice 150, ¿no? Entonces, el más cercano, ¿no? Porque en realidad el que nos saliera 760, ¿no? Entonces, podemos tomar como una primera aproximación eso, ya en su momento podemos afinar, aplicar la normativa, hacer lo que es las adiciones, pero necesitamos un punto de partida. Entonces, nuevamente, ¿no? Necesito también ir al botón de edición y a generar la rotación, punto, y lo voy a rotar hasta acá. Mm, pero existe el problema del contraflujo, ¿no? Entonces tengo que rotar hasta acá. Ya hay una flechita que me dice el flujo cómo va a ser, ¿no? Puedo introducir una tubería de agua con diámetro de 25 y ya aplicar lo que es la parte del 3D. Sucede que en la planta del techo el origen relativo va a ser cero, ¿no es cierto? Porque es como si yo me estuviese trasladando me estuviese subiendo las graditas, todo me voy a lo que es a la techo, pues ¿qué voy a ver? Voy a ver la losa, ¿no es cierto? Y justo de ahí voy a estar viendo que el tanque se está conectando con lo que es la tubería que sube y ahí está bajando, ¿no es cierto? Es por ahí va la idea, sí, por ahí, ¿no?
también puedo generar justamente la otra tubería, ¿no? Ahí está. Y está claro, nuevamente, la idea, ¿no? Puedo decir, esta es la montante de salida o bajante, ¿no? Le declaro pues que sea de PVC y también puedo declarar de repente algún dato más o puedo generar acá. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? El programa, al menos por defecto, sí me exige generar un dominio, ¿no? Sucede que ahorita el dominio es nuevamente de la planta baja, que es correcto. A ver, pondremos planta baja. Cota inicial, a ver, 6 pondremos. Y cota final de la bajante, 0. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo, no? Va a haber una tubería que va a bajar del tanque, que va a tener un diámetro de 25, que el punto inicial del tramo, que es de bajada, va a ser de 6 metros y el punto final va a ser de 0. Eso es lo que estamos diciendo. Vale la pena también tomar justamente esa parte, la interpretación. También tenemos justamente en esta parte que poner el calefón. Entonces vemos de la lista de opciones que me dice calefón instantáneo. Entonces lo voy a guardar el archivo porque tenemos que ver ahora el capítulo, la presentación en de calefones, ¿no? Y termotanques. Lo vamos a ver. Antes de continuar el CIP, vamos a ir justamente a a lo que es, los termotanques y los calefones. Por ejemplo, tener la fábrica Juncker, voy a verificar si está compartiendo. Pasa que como es hartas ventanas que estoy viendo, entonces muchas veces eh, no se comparte. Entonces, al menos desde Zoom me indican que sí se está compartiendo, ¿no? La parte de la fábrica Bosch, ¿no? Los Bosch al menos sí nos tiene que dar una opción de productos, vale decir, calefones instantáneos, ¿no? Pero lo interesante de Bosch, al menos que nos tocó ver, que yo recuerdo era justamente que te ofrecen calderas, ¿no? De repente, si alguna vez tienen la fortuna de ir al curso de calderas, en realidad es lo mejor que hay. Por ejemplo, las calderas a vapor, ¿no? Pues esas calderas a vapor funcionan justamente a gas, ¿no? Entonces tienen un quemador y estas justamente van lanzando vapor a alta temperatura. Entonces, ¿dónde se utiliza este tipo de calderas? Cuando te toca, por ejemplo, un hospital, un policlínico, una fábrica de gaseosas, de repente un hotel de muchos pisos, de 30 a 40 pisos. Entonces ahí ya no conviene, pues imagínense poner un termotanque, un calefón, porque el problema va a ser que vas a tener un ejército de termotanques para un edificio de 40 pisos y no es nada, nada recomendable. Salvo que hagas tú la automatización, ¿no? Utilices cerebros con lo que es el PLC de la fabricación, puedes usar justamente para hacer la programación. Idéntico en el escenario que hablamos, ¿no? En la anterior clase, cuando tengo bombas con rangos definidos de tiempo de trabajo y claro, por la automatización, ¿no? ¿Y eso por qué? Para ayudar al ser humano, para que no se contrate personal y que todo el tiempo esté todo automatizado. Entonces, el beneficio del caldero a vapor, justamente que este sí o sí puedes vincular con lo que es el mm, hidroneumático que vimos, ¿no? De Global Water, que eso sí trabaja a alta temperatura. Entonces, ahí sí, justamente desde lo que es el sótano o la planta abajo o el cuarto de máquinas, ya lo vas bombeando a todos los pisos, ¿no? Entonces, va a ser vital justamente el papel del caldero, ¿no? El caldero, la verdad, eh, de lejos es la mejor opción, al menos si te va a tocar un policlínico, un hospital, un hotel de lujo de 30 40 pisos, de repente te contratan para hacer una fábrica de gaseosas, ¿ya? Y lo bueno, al menos dentro de Bosch, que sí, al menos a nosotros nos dieron justamente un catálogo, ¿no? El catálogo son casi 800 hojas que te dicen, ¿no? Paso a paso, tienes que considerar los rangos de temperatura, los espesores de la plancha, todo lo que son las presiones, las conexiones, cómo es la instalación de gas, qué consideraciones que tienes que tomar para determinar justamente todo lo que es la conexión a gas, porque este caldero va a estar vinculado justamente con lo que es calefacción. O sea, nada le costaba a los dueños decirte, mira, lo vamos a hacer
con un termotanque o un calefón. Hasta incluso los mismos vendedores o proveedores de servicios, incluso se disputan, ¿no? Te dicen, mira, vamos a hacer así, así, así. Claro, pero es en el afán de vender el producto, es decir, el calefón o el termotanque, pero no hay, como dicen, la honestidad o sinceridad para decirte, mira, el caldero a vapor de lejos a nivel mundial es la mejor solución, ¿no? Simplemente ellos te dan soluciones que de repente en su momento van a funcionar, ¿no? Pero no es lo mejor. En todo caso, justamente todo lo que es la red, al menos sí, tienes que considerar, porque la potencia justamente del caldero va casado justamente a los tipos de artefactos que van a estar dentro de lo que es nuestro edificio, ¿no? Puede ser una fábrica de gaseosas, ¿no? Va a haber maquinaria especializada para lo que es todo lo que es la parte de la producción, ¿no? Si te llaman, por ejemplo, para un hospital, te dicen, mira, vamos a tener lavachatas, esterilizadores. Entonces, estos trabajan a temperatura, ¿no es cierto? A altas temperaturas todo caso, el papel del caldero es vital, ¿no es cierto? Si te contratan para hacer un hospital, perdón, un hotel de 5 estrellas, de 40 30 pisos, pues también el papel de lo que es el caldero es vital, ¿no es cierto? Es muy importante. Eh, todo al menos sí, va, justamente el dimensionado va, depende de la cantidad de equipos que tú tienes, ¿no? Y la función que va a cumplir, ¿no es cierto? Y obviamente esto va a cumplir también una función dual, ¿no es cierto? Va a dar agua caliente, independientemente que sea vapor o agua, va a dar agua caliente, pero también va a dar calefacción, porque en ciudades como La Paz, les interesa, ¿no es cierto? Al menos a los doctores o al personal que está ahí trabajando, que tengas una temperatura agradable justamente en época de invierno. Entonces el papel del caldero es dual, ¿no es cierto? Pues uno muchas veces diría, pero no, vamos a salvar la situación con calefón. Calefón es muy infantil para ese tipo de soluciones, ¿no? Peor el termotanque, o sea, no va a la altura realmente de la situación. En todo caso, al menos hoy en día, las fábricas te están tratando de salvar. Lo último que salió en las fábricas, al menos en las fábricas españolas, te dicen, ¿no? Te vamos a ofrecer un calefón, un termotanque con una función dual, ¿no? Y uno les dice, pero ya está bien. ¿Pero qué me ofrecen? Uno les dice, no. Pues la ventaja es que este calefón va a trabajar también para darte calefacción. Es decir, estarías comprando un equipo que va a dar calefacción, pero también te va a dar agua caliente. O estarías comprando un termotanque que va a dar calefacción y agua caliente. Claro, pero eso está bueno para una vivienda unifamiliar, ¿no? De repente tengo 2 plantas, tengo una familia de 5 personas. Ya, al menos en La Paz se entiende, ¿no? Hace frío o en el alto. Entonces, magnífico, chévere, ¿no? Nos van a dar agua caliente y calefacción. Está bien, pero no vas a pretender eso, ponerlo como otros proyectos que hicieron varios ingenieros, proponerlo eso a un policlínico, un hospital, o sea, no va a dar, ¿no ve? Porque estarías de repente, la expectativa del producto sería muy alta, pero la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, no es la solución que acompañaría. Eso más que todo, ¿por qué yo les digo? Porque en un policlínico, un hospital, no te van a dar presupuesto para que los técnicos estén atendiendo un ejército de termotanques o calefones, ¿no? No te van a dar. Es más, ni siquiera hay presupuesto para los hospitales, ¿no? Para sus doctores, al menos siempre van pidiendo más personal para sus doctores, médicos, enfermeras, o sea, y te van a dar presupuesto para que tú contrates un ejército de técnicos para que estén al tanto de lo que es los calefones termotanques, ni por si acaso, nadie lo hace, o sea, nadie lo hace. Por eso, al menos en esos casos, ahí están pudriéndose los termotanques, los calefones. ¿Por qué? No va a haber un personal que se dedique a eso. O sea, imposible. O sea, en ninguna parte del mundo. O sea, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Porque el costo primero sería extraordinariamente caro. Dos, tendría que ser personal dedicado. Tres, ¿va a ser eficiente su trabajo? No. La única forma de salvarte es con la automatización, ¿no? El PLC, que podría salvarte. De repente, si tienes una solución así, como dicen, ¿no? En la expectativa que sí te va a cumplir un termotanque, un calefón, podría salvarte lo que es la parte de la automatización con el PLC. Podría, pero el problema va a ser también la cantidad de equipos. O sea, realmente son inmensidad de equipos que van a trabajar. Entonces, en todo caso.
la caldera de lejos, ¿no? O sea, realmente es pues de lejos una caldera a vapor es lo máximo, ¿no? Sí. Entonces, también ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo lo que es la parte de calefón, justamente que nos habla, ¿no? Las características, ¿no? Lo más importante al menos ver. Las fábricas también te dan unas pautas, ¿no? Te dicen, mira, nuestro calefón va a trabajar de 0,1 a 12 bares, ¿no? Un bar es 10 metros columna de agua. Entonces sería de 1 metro columna de agua hasta 120 presión máxima admisible, ¿no? La potencia te dice 19,2. El consumo nominal, bueno, en kilowatt, 12,8. Este consumo nominal en kilowatt lo calcula el ingeniero petrolero o el ingeniero de gas. La parte de lo que es las presiones las controla el ingeniero sanitario, ¿no? Entonces, al menos en lo que es calefones a gas, ¿no? Todo lo que es la parte del volumen, es decir, la capacidad, también va en función a la cantidad de equipos que van a estar trabajando, ¿no? Pero muchas fábricas ya nos dan, ¿no? Nos dicen, si tú tienes 2 duchas, tienes que trabajar con este calefón que tiene esta cantidad de litros de capacidad. Te regalan esa opción. Entonces, también ver de repente el diámetro de conexión. Por ejemplo, acá te dice el diámetro de media. Pero, ¿qué sucede si de repente en la corrida, ya sea manual, con el programa SIPE, y te pide de repente diámetros de 3 cuartos o 1 pulgada? Entonces, ¿qué haríamos? La lógica nos diría lo siguiente, ¿no? Si la fábrica me ofrece un diámetro de media, pues tengo que poner de media. Es decir, ¿por qué? Porque no hay otro diámetro. Pero no es así. En realidad, si necesitas un diámetro mayor, o sea, parece contradictorio, ¿no? Si el programa así, la corrida manual, hacerlo paso a paso, te sale, por decirte, una pulgada, ¿no es cierto? Pues tienes que poner ese diámetro. Va a suceder un achicamiento en la conexión. Claro que sí. No es lo ideal. El mundo ideal sería que lo que te sale justamente en la corrida, por decirte 1 pulgada, pues el diámetro de conexión del fabricante tiene que ser de 1 pulgada. Pero no es así porque los fabricantes al menudo se van al genérico, que sería de medio. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Pues en la obra vas a tener un diámetro grande que va a reducir un diámetro de media, es decir, de una media, es decir, va a haber una transición. Pero es mejor tener eso a no tener nada. El peor error que podrías hacer tú, empecinarte que te ha salido de 1 pulgada porque el programa es sabio, ya ha visto que necesitas cumplir con 1 pulgada las presiones de trabajo, pero tú te mecanizas y digas, no, el diámetro es de media, por tanto, toda la red va a ser de media. ¿Qué va a ocurrir? Pues tus presiones se te van a ir en caída, ¿no? Entonces no vas a tener problemas, vas a tener caídas de presión, no va a salir el agua, nada sería eso, no va a haber agua en la ducha. Entonces, siempre hacer caso a lo que te sale, ¿no es cierto? Si va a haber una reducción, pues aceptar que lo va a haber, es parte de lo que puede suceder en lo que es en un proyecto, pero es mejor tener al menos un diámetro grande anterior que te va a ayudar, quieras o no, te va a ayudar a mejorar algo la presión, ¿no? Es peor, lo peor sería que tú trabajes con diámetro constante, hacerlo como un robot, ¿no? ¿Qué es hacerlo como un robot? La fábrica me dice que es diámetro de media, pues toda la conexión y la red va a ser de media. No, no es así. En realidad tiene que ser lo que sale. El programa en esa parte es bien sabio. Te bota lo que es. A los de SIP ingenieros no les costaba nada poner en la corrida de media. ¿Por qué? Porque la fábrica dice de media. Y ya tú te arreglas cómo a cumplir las presiones. No es así. En realidad, no. El programa es bastante sabio en eso. Te da nomás lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, ver de repente, pues también la conexión a gas, ¿no? Puede ser tiro directo, tiro forzado. El tiro forzado obviamente tiene que tener mediante conexiones de tubería para la cuestión del dióxido de carbono. Porque si hay dióxido de carbono, ¿qué puede suceder? Pues podría morir gente, ¿no es cierto? A menudo los problemas de gas, y al menos en Bolivia es así, ¿no? Muchas veces dejan la cocina prendida, ¿no es cierto? Y muchas veces se duermen. Son gente de repente niños, ancianos o gente que no conoce del tema. Entonces, ¿qué sucede? Pues el ambiente se llena de dióxido de carbono y mueren, ¿no es cierto? Y sale ahí en los avisos, ¿no? En la prensa, en la televisión te dice. Se durmieron y se murieron porque dejaron la cocina encendida. Entonces, muy importante, al menos, tener justamente claro lo que es una tiro forzado o tiro natural.
todo caso, si es tiro forzado es porque no hay condiciones buenas de ventilación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que direccionar mediante tramos todo lo que es la salida de lo que es los gases, ¿no? De lo que es la quema, lo que es el funcionamiento de lo que es la quema del serpentín. Entonces ahí justamente va a ser vital, justamente. Por eso, al menos en lo que es redes de gas, hay edificios que en pleno 2024 pues no tienen instalaciones de gas. Y uno diría, ¿no? Indignado, va a un hotel que no tiene instalaciones de gas, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué te dicen los dueños, no? Te dicen, mira, nosotros queríamos instalación de gas, pero los de YPFB, sus ingenieros y el proyectista dijeron, esto no es factible. ¿Por qué? Primero, no hay pozos de luz. Segundo, todo el edificio está confinado, porque al menos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿qué sucede? Al menos en el centro los edificios se construyen de canto a punta, ¿no? Y tienes los vecinos al lado, ¿no? Y el de al lado, obviamente, tiene su edificio también, y el del otro lado, su edificio, el de la espalda, su edificio. Entonces, no hay lugar donde ventilar. Entonces, ¿qué ha sido el error al menos de los constructores, ya sea arquitectos, ingenieros, o así nomás lo han hecho, que no han hecho pozos de luz? ¿Y sobre qué vas a hacer justamente la ventilación si no hay pozos? Y entonces vienen los de la NH y lo que es los de gas y te dicen, hay que hacer una remodelación, hay que generar pozos de luz. Ah, pero ahí también tienes que ver también la cuestión de la función, ¿no? Muchos de los dueños a menudo en lo que es hoteles le sacan el jugo pues al edificio, ¿no? Si tienen de 200 metros cuadrados, pues te dicen, ¿no? En la parte proyectual, quiero todo que esté funcionando, aunque sea bauleras, vamos a poner depósitos, trasteros, todo. Incluso no debería haber gradas, ¿no? Pero lamentablemente se necesita gradas, ¿por dónde van a subir, no? Por la grada los reducen a la mínima expresión, 0,90 incluso. Y la idea es que este edificio, pues claro, lo han sacado el jugo para ganar dinero, porque pueden entrar muchos dormitorios, pero el problema es que no reúne condiciones, primero, de evacuación en la parte de seguridad humana en caso de un evento de sismo, incendios, no reúne condiciones. Dos, en la parte de lo que es las instalaciones de gas, ni por si acaso, o sea, nadie se va a prestar a darle justamente la red de instalación de gas porque sería un peligro, ¿no? Si no hay ventilación, o sea, nadie se metería eso, ¿sí? Entonces, ver también justamente todo lo que se refiere, ¿no? El tiro natural, menos, esto es ideal justamente cuando tienes un buen pozo de luz, ¿no? Un buen pozo de luz mínimamente de 2 por 2, ¿no? Aunque ya han salido nuevas disposiciones que te permiten menos, pero no irse a lo mínimo. Irse a lo mínimo, como dice, estamos arriesgando. Mejor si es más, ¿no? Mejor si es más. El pozo de luz, obviamente, pues se cumple por 2 por 2, pues, por lo menos ya estamos haciendo algo decente, ¿no? Por lo menos ya va a haber algo de ventilación. Entonces se puede justamente trabajar. También, ¿cómo se podría hacer la instalación? Va al menos por cuestiones de lo que es la parte del armado de la instalación, sí vale la pena seguir justamente todo ese tipo de armado. Tenemos, por ejemplo, el calefón, el cuarto de cocina, todo lo que es la parte de la ventilación también es muy importante. Y aquí es un tiro forzado, ¿no es cierto? Porque va a ir justamente al exterior, ¿no? Entonces, ver esos detalles que parecen de repente irrelevantes, pero marcan la diferencia, no si un proyecto va a ser factible o no. También ver justamente todo lo que es la parte de las ventilaciones, pero no solamente es tener justamente lo que es el tiro forzado, todo lo que es la tubería, tiene que cumplir lineamientos, ¿no? Vale decir, de lo que es la base de la cubierta, tiene que tener 0,90 a lo que es a la parte final. Este es el sombrerete, ¿no? Sombrerete que se pone justamente. Entonces el sombrerete también, al menos hay fábricas que te dan de todo tipo de diseños, ¿no? Ver de repente algo que se vea bonito, ¿no? Pero sí tiene que cumplir esto, ¿no? No puedes dejar así nomás, ¿no? Porque en un evento de lluvia, pues podría llenar, ¿no es cierto?, de agua, ¿no? Entonces el sombrerete al menos tiene que tener también prever que no va a llegar el agua, ¿no? ¿De qué nos sirve un tubo de ventilación si cuando va a llover todo el agua se va a entrar y lo va a lastimar, lo va a arruinar el equipo, ¿no es cierto? El equipo de lo que es la parte de mm, calefón, le puede arruinar, entonces no vale la pena. Entonces, ver. Las ventajas del calefón en función de lo que es un termotanque, el calefón se calienta instantáneamente, ¿no? Tiene un serpentín, el fuego se activa y automáticamente se calienta el agua. El problema del calefón primero sería de repente que mm, no abastece tantos ambientes, ¿no? Vale decir, una serie de duchas, baños como el termo.
tanque, ¿no? El termotanque en todo caso tiene mayor capacidad, ¿no? Ahora en el termotanque, pues, ¿cuándo se puede usar? Cuando tenemos de repente apartamentos de lujo, ¿no? Muchas veces, ¿qué sucede, no? Te llaman y el propietario de los departamentos te dice, mira, tengo tres hijos, ¿no? Y cada hijo que quiero que tenga su baño privado, su jacuzzi, su ducha y todo, todo de lujo, te dice, ¿no? Tengo mis otros hijos de la misma forma, ¿no? Y el baño del dueño, obviamente, tiene que tener lo mismo, un baño privado y también un baño para invitados, justamente en el living estar. Entonces, en esos casos, obviamente, no te conviene poner pues, un calefón, ¿no? Porque mejor un termo tanque, ¿no? Al menos en departamentos sí vale la pena, ¿no? Pero ya es muy diferente en hoteles, ¿no? En hoteles, obviamente, en departamentos se justifica porque existe el principio de propiedad horizontal, ¿no? Cada piso pues tiene su dueño, ¿no? Porque al final lo venden o lo alquilan, le dan anticrético y entonces cada piso tiene su dueño. Entonces ahí se justifica poner de repente un calefón o termotanque, ¿sí? Pero si es un hotel en el cual es para que la gente se hospede, pues, mejor un caldero, ¿no es cierto? Porque ahí no va a haber el principio de propiedad horizontal, ¿no? Entonces, ahí justamente ver esos detalles marca la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, también ver justamente cómo es la instalación, de repente a gas, al menos si es la parte externa, ¿no? Cómo se debe proteger el equipo, se pone justamente todo eso, este marco, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Y eso, y es lo que es la parte de, el sombrerete, justamente para la ventilación, ¿no? Para evitar el paso de agua. Entonces, al menos lo que es Juncker en Bolivia sí está presente, justamente. Lo que es Bosch, ¿no? Bosch a menudo uno tenía idea, ¿no? De Bosch, lo primero que decía de niños, ¿qué sucedía? ¿No? Bosch trae justamente materias, equipos para lo que es la parte de taladros, motores y todo eso, ¿no? Pero en realidad Bosch también tiene una rama que se dedica justamente a generar calefones y termotanques. Es ver de repente. Al menos el mercado de calefones y termotanques está sumamente peleado. Vas a encontrar de todo y de todo precio. Ver cuál es el que se acomoda, ¿no? De repente a tu presupuesto, pero de los más decentes es el Juncker y los de Bosch, ¿no? Tienen bastante fama. O sea, son empresas que han hecho realmente su trayectoria, ¿no? No son gente que está empezando hoy día, ya tienen muchos años en el mercado, entonces tienen bastante renombre. Y los calderos de Bosch, ni qué decir, alucinantes. O sea, lo malo es que esos calderos cuestan. A menudo que hacen en nuestro medio, pues, se compran calderos que llegan de China, Estados Unidos. El problema de esos calderos que ya les han sacado el jugo, pues, realmente ya, o sea, están en sus últimas, ¿no? Entonces, y obviamente, si esos calderos han trabajado años a las 24 horas del día, primero, las sales a menudo tienden a corroer, ¿no es cierto?, la parte del metal. Las uniones con el tiempo siempre podrían fallar, ¿no? En todo caso, si son calderos que nos han traído ya de otros países donde ya han cumplido su vida, ver, ¿no? Pues por cuestiones de plata sí lo ofrecen, ¿no? Están $15,000 a 20,000 justamente los calderos de segunda mano, ¿no? Pero también existen fábricas en La Paz que te lo hacen y de muy buena calidad, o sea, al menos los que nos tocó ver, o sea, nada que envidiar a un producto que traen de otros países. El precio también es carito, también, no cuesta $500, por si acaso, cuesta bastante caro, ¿no? Sí, pero un caldero Bosch nuevo, 0 kilómetros, ese sí te va a costar mucho más, ¿no? Porque eh, obviamente el producto, ¿no? La fama y también la marca le dan un precio, ¿no? Te cuesta fácilmente más que un auto, o sea, para que tengan idea, un caldero Bosch de 0 kilómetros, ¿no? Nuevo de fábrica. Entonces, vamos a ver ahora lo que es los termotanques. Pasa que en esta fábrica sí muestra, pero no en lo que necesitamos ver como ingenieros, ¿no? Justamente acá, en la parte de, vamos a ver ahorita en la parte de, a ver, vamos a buscar. Aquí está. Abrir. Entonces tenemos este que ya es un termotanque, ¿no es cierto? Lo bonito de esta fábrica es que es Escorial de Argentina. Es que te muestra, por ejemplo, un resumen muy, muy ordenado de la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, como ingenieros que necesitamos la capacidad del tanque, ¿no? Y nos dice 45, 80, 120 litros.
Necesitamos las dimensiones, claro que sí, la parte formal, ¿no? Todo el equipo, qué dimensiones tiene. También lo que es la parte del gas, ¿no es cierto? El diámetro, al menos de conexión de gas, nos dice que es de 3 pulgadas. Y nos dice también el diámetro de conexión para el agua es de 3 cuartos. Nuevamente, ¿qué es lo peor que te podría ocurrir? Podría suceder que el programa sí, haciendo manualmente, con planilla, el diámetro te salga pues de 1 pulgada, ¿no? Y tienes dos opciones, ¿no? Tú poner todo de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque el fabricante te dice, mira, el diámetro de conexión es de 3 cuartos. Y hacerle caso y toda la red lo pones de 3 cuartos. Y no le hacemos caso a lo que nos dice el programa SIP y las recomendaciones. Y vamos a tener problemas de presión, ¿no es cierto? Es decir, no va a haber buena presión o no podría haber agua de repente en la ducha. ¿Se puede reparar? Sí, se puede reparar. Hay que hacer modificaciones, ¿no? En todo caso, y los escenarios serían de repente poner una bomba que va a presurizar justamente el sistema, siempre y cuando los diámetros de 3 cuartos todavía permiten tener una buena presión. Pero en este caso es mejor hacer caso a lo que saca el programa, ¿no? Si saca, por decirte, de 1 pulgada, pues poner eso, va a haber una reducción, ¿no es cierto? Porque la conexión a lo que es al equipo sí sale de 3 cuartos, pero si necesita de 1 pulgada, hacer esa transición de diámetros, ¿no? O de repente necesita de media, pues ni modo, va a haber una ampliación. ¿Por qué? Al menos en termotanques no llegan de conexiones de media, no llegan. Te dicen, no, los vendedores, no llega de conexión de media porque los termotanques son para abastecer a varios cuartos, ¿no? Nadie va a comprar un termotanque para abastecer un baño, ¿no? A menudo abastecen la cocina, baño y otro baño, dependiendo de la cantidad de baños que haya. Entonces, y por eso justamente trabajan con 3 cuartos. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, ahora? Al menos en los últimos productos están saliendo, que los diámetros incluso son de 1 a 1,5 pulgadas, ¿no? Es decir, son grandes. Entonces, ya, al menos las fábricas están tratando de hacer también un sistema híbrido, vale decir que sea un calefón y un termotanque combinado, ¿no? ¿Y eso por qué? También para dar una solución más buena, para que el agua salga instantáneamente. Sistema combinado, muy interesante. Entonces también al menos que va a ser la tendencia en el futuro, que todas las fábricas se van a dedicar a hacer calderos, ¿no? Porque cuando todas las fábricas se dediquen a hacer calderos a vapor, los precios van a bajar, se van a ir al suelo. Entonces, hoy en día, claro, una caldera Bosch 0 kilómetros alemana te va a costar un dineral, ¿no? Pero ya las fábricas también, al menos lo que nos tocó ver, la tendencia es que van a ir justamente al mercado de los calderos, ¿no? A eso se está yendo. Por eso justamente las fábricas constantemente están innovando, queriendo, peleándose el mercado para agarrar, ¿no? Hacer productos combinados, proponer calefacción. ¿Por qué? Porque no quieren perder el mercado, no lo quieren, o sea, tienen que dar algo que les marque la diferencia para atraer a la gente. Y justamente es lo que están haciendo, al menos las fábricas que quieren sobrevivir, porque en el mercado de calefones, yo les comento, o sea, muchas fábricas se van a caer, ¿no? Hay unas dos o tres que son las que generan innovación, pero las demás son más de la cola, más del montón. Entonces, no es nada rentable para una fábrica disputarse un mercado totalmente saturado. Entonces, la única forma de sobrevivir va a ser generando nuevos inventos o haciendo calderos al final, ¿no? Calderos que podría de repente bajar los costos, ¿sí? Entonces, toda la parte funcional ahí está, todo lo que necesitas, ¿no? Es así como funciona un termotanque, todo lo que es, ¿no? Entonces, volvemos al programa SIPE, la parte del armado. Entonces, ya lo tenemos justamente, ahora vamos a declarar los equipos, ¿no? Vale decir, todo lo que son los lavamanos, por acá, ahí está. Entonces, marcamos, ¿no? La dirección, muy importante. Si yo necesito que esté justo como está el plano arquitectónico, me voy a la opción mover. Entonces, lo voy a mover justamente ahí, ¿no? Lavamanos, ¿no? Vamos al inodoro y busco del menú justamente la opción inodoro con cisterna. También sale inodoro con fluxor, pero el inodoro con fluxor solo para negocios de baño, ¿no? Porque ahí obviamente necesitan cargar rápido y todo el servicio tiene que ser muy rápido. Entonces acá lo vamos a poner el típico calefón.
perdón, inodoro con tanque, cisterna, ¿no? El que históricamente existía, ¿no? Movemos justamente la tubería por acá, con la opción del cursor de mover. Ahí está. Vamos a ir a la ducha por acá y también. Entonces vale la pena guardar porque a veces el programa se puede colgar. Entonces ahí está. Tendríamos por acá la opción de lavaplatos, ¿sí? Podemos trabajar. Por acá hay el icono que nos dice lavaplato o fregadero doméstico, ¿no? Que ese es el que necesitamos, ¿no? Ahí. Movemos con la flechita a la dirección que queremos, ¿no? Vamos a empezar a poner ahora sí el calefón. Vamos a la opción donde nos dice, a ver, introducir calefón, que está por acá. Entonces, calefón instantáneo a gas, ¿no? Vamos a ver otra fábrica para ver cuánto nos sugiere. A ver, otra fábrica. Por ejemplo, hay otra que es Lorenzetti, una fábrica bien famosa, que también ha entrado al mercado de calefones, ¿no? Antes que eso sería Lorenzetti, solo se dedicaba a hacer la parte de duchas, ¿no? A electricidad. Pero ahora sí, también ha entrado lo que es hacer la fábrica de calefones, ¿no? Eso también a ellos les interesa. Rendimiento, características, ¿cuánto es la capacidad? A ver, debo decir, en litros. No, no lo dice, ¿no? Potencia, rendimiento, mm, gas natural, GLP, ya. Vamos a ir nuevamente a Bosch, de repente nos puede mostrar algo más. A ver. Este también creo que es bueno. Nos dice, por ejemplo, en la fábrica Splendid, ¿no? Capacidad 5 7 litros. Y usted puede usarlo para agua caliente. En 5 litros va a ser adecuado para un lavaplatos o un lavamanos. Adecuado, ¿no? Y luego te dice una ducha, pero tienes que tener el de 7 litros, ¿no? Este ya tendría que tener, a ver cuánto de capacidad. 8 litros, ¿no? Este ya tiene de 10 11 y 13 litros. Te dice, ¿no? Un lavaplatos o un lavamanos, ya, adecuado, óptimo, ¿no? Luego te dice, puedes tener para 10 litros una ducha y lo califica como recomendable. Una ducha o un lavamanos ya no da. Entonces, si quieres tener más, de repente, más equipos, vale decir un lavaplatos, una ducha y un lavamanos, pues, podrías usar el de 13, ¿no? Porque sí da justamente la explicación, ¿no? Te dice, tienes 3 corazones y te dice, para un lavaplatos o lavamanos de 13 litros tienes tres, ¿no? Tres redondos de color rojo. Y es un funcionamiento óptimo. Tienes una ducha para 13 litros y es un funcionamiento óptimo. Y tienes también un lavaplatos o lavamanos, ¿no? Y te dice para un funcionamiento adecuado. Entonces estaría entre 11 y 13 litros, ¿no? Bajo esta fábrica, ¿no? Entonces vayamos al programa CIP. Bueno, acá sale 12. Entonces estamos casi, ¿no? Casi por ahí, ¿no? Entonces podemos trabajar con la temperatura de 60 grados centígrados. Eso va más de todo, más que todo por la normativa.
Alguna vez van a ver las normativas de, al menos de la NH y de México. Trabajan, por ejemplo, sus duchas hasta 45 grados, ¿no? Y en Bolivia, si mal no recuerdo, es hasta 40. Y uno diría, ¿por qué el agua en México es más caliente que el agua en Bolivia? Es por más cuestiones de lo que es sus normativas, ¿no? Sus ingenieros en su momento en México, pues han puesto que la temperatura máxima para que una persona no sufra quemaduras por el agua caliente, póngale 45, ¿no? Y en otros países 40, en otros países 60. Más, como dicen, es cuestiones de cada país, ¿no? Entonces, lo dejamos por defecto ahí. Le decimos, bueno, el caudal, todo eso lo dejamos por aceptar. La presión, al menos dentro de la normativa española, trabaja con uno, pero al menos en la norma boliviana, el RENISD es con dos, ¿no es cierto? Pues lo dejamos como valor por defecto. Entonces ahí está. Lo vamos a editar de repente. Este es el que no manejo. A ver, calefón. Ya veo otro calefón también. Termoeléctrico, termo. No hay de 11 litros, ¿no? Ya. A ver, otro de acá. Producción de agua instantánea. Y nos habla de un calentador a gas. Ya. Todo eso lo dejamos por defecto. Era de 10 hasta 13, ¿no? 12 está por ahí. Entonces lo podemos dejar. Entonces, y le decimos, pues, aceptar. Ya. ¿Por qué yo lo utilizo este? Porque su conexión es más clara en relación al de arriba. Nos muestra tres conexiones, ¿no? Entonces, no lo utilizo yo. De repente, no es muy clara en lo que maneja al menos la parte del programa. Por eso justamente me inclino a este. Genero y le digo rotar. Puedes dejarlo en 90 grados, ¿no? Ahí. Y con la flechita, pues le digo mover, ¿no? Hasta donde yo considero. La posición del termotanque en el Z puede ser de 20 metros, pero eso, como les dije, como primer punto de partida, no lo vas a tomar como relevante. Lo que sí va a suceder es lo siguiente: una vez que baje el agua, podemos conectar justamente al calefón. ¿Cómo? Le decimos que se conecte al agua fría, ¿no? Una vez que llega el agua fría, se activa lo que es el calentador, el serpentín, y va a generar lo que es el agua caliente. Y claro, el agua caliente pues tiene que salir justamente con la opción donde dice agua caliente, ¿no? Pues nos habla justamente de el diámetro del aislamiento térmico, que este tiene que ser mayor a 25. Entonces, bueno, por ahí lo dejamos en la parte de comprobaciones, ¿no es cierto? Ahí está. Selecciono el punto. A ver, nuevamente tubería. Ya. Voy a borrar este de acá. Parece que no se activó justamente el menú para lo que es la parte de agua caliente. Selecciono agua caliente. Propongo lo que es la parte de las comprobaciones que lo cumplan. Ya en el momento del calibraje, pues podemos poner de repente algunos diámetros que nos ofrecen las normativas de cada país, ¿no es cierto? Pero como estamos empezando, sí vale la pena trabajar de esa forma. Pues, introducimos por acá. A ver. Pues, ¿qué ha sucedido? ¿No es cierto? La tubería de agua caliente segmentada, ¿no? Así como lo maneja el programa. De repente, si queremos modificar, podemos ver en la opción de visualización, tal vez, porque había un dato que decía opciones de presentación, agua caliente, que sea continuo de repente. Y le digo aceptar. Ahí está, ¿no? Continuo. Eso es editable a decisión, ¿no? Del usuario. Podemos empezar por acá, que también me sirve para la parte del agua caliente. Entre nos sabemos, ¿no? No puedo chocar a la columna porque no me van a dejar. Pero bueno, al menos son de repente más cuestiones de forma, ¿no? Sí. El inodoro no necesita agua caliente, ¿no es cierto? No tengo que dar. Entonces, directamente, pues termino con este, ¿no? Así tendría que hacer.
Ahora en el modelo analítico con la planilla podemos idealizar que todo es recto, ¿no? Porque imagínense que yo le pongo un trocito de 10 centímetros, otro quiebre de 20, un codito, dos coditos, nunca se va a acabar, ¿no es cierto? Por eso en la obra obviamente se genera ese tipo de quiebres por construcción, ¿no es cierto? Porque muchas veces, ni modo, pues hay que hacer esos quiebres, no podemos tocar la parte de lo que es las columnas, las vigas, porque no nos van a dejar los ingenieros estructuristas, ¿no ve? Entonces, ni modo hay que hacer esos quiebres, pero ya va más a la obra, ¿no? Pero en la parte del análisis no vale la pena, porque imagínate, eh, ya de entrada, la normativa RENISDA está del lado de la seguridad, ¿no? En la normativa RENISDA no consideran la simultaneidad. En la normativa En la normativa, por ejemplo, de Ecuador, sí consideran la simultaneidad. Está la norma francesa, todo lo que es la simultaneidad, el por qué tienes que considerar que no todos los equipos van a funcionar simultáneamente. Podría haber un escenario que pueden funcionar de repente uno o dos. Entonces, ahí se genera de repente una consideración, ¿no es cierto?, para hacer un uso más racional del agua. El cenista, reitero, al menos dentro de lo que es la época que lo crearon, no declararon o generaron lo que es la parte de la simultaneidad, ¿no? Eso ya en su momento, al menos cuando había foros justamente del RENISDA en el Avis de La Paz, los docentes te decían, ¿no? Como ingeniero, agarre una hoja y ponga la lista de observaciones en la normativa RENISDA, y ahí cada ingeniero decía sus observaciones, ¿no? Qué cosa hay que mejorar, cambiar, qué cosa está mal, todo eso. Entonces, no es por el hecho de que sea una norma, significa que todo está bien. Tiene un montón de limitaciones, ¿no? Al igual que una fábrica. Muchas veces uno erróneamente pues trabaja con una fábrica y cree que la fábrica lo está haciendo todo bien. Hay fábricas que se equivocan, voluntariamente o involuntariamente se equivocan. Por eso nunca confíes en una fábrica. Siempre tienes que tú validar lo que hace, ¿no? Más nosotros siempre hacemos eso. Siempre lo validamos con nuestros equipos, con nuestros ingenieros, pero también lo validamos con las universidades. Entonces tenemos dos puntos de validación. Si la fábrica se equivocó, pues nosotros lo revisamos y validamos o descalificamos al producto, ¿no? Sí. También la parte del agua, pues tenemos que trazar justamente eh, el diámetro, ¿no? Bueno, que por defecto nos da justamente el mínimo para la norma española que podemos trabajar. Vamos a generar también de repente todo lo que es la conexión a lo que es al agua fría. Entonces, ver de repente, ¿no? Porque muchas veces, al menos en la parte de agua fría, eh, perdón, aquí sí se necesito declarar, pero que sea agua fría. Sucede que el programa trabaja por defecto con la última declaración, ¿no? Que este sí tiene que ser agua fría. Y el color se van a dar cuenta, ahora sí ya está en color anterior, en color celeste tiene que estar. A ver, vamos a editar. Ahí está, y en color celeste porque es agua fría. Y también ahora sí está trabajando correctamente. Pues vamos a aplicar de repente la tubería por acá. ¿Ok? Ops. Si queremos una ortogonalidad perfecta, vamos al botón de analiza ortogonal y generamos, ¿no?, todo lo que es el quiebre. El inodoro sí, desde luego tiene que tener agua fría. Entonces, perdón, es nuevamente, ¿no? Editar. Ahí está, ¿no? Nos faltaría ya la parte de la ducha y el lavaplato de la parte de cocina, ¿no? Nos declaramos que ese sí tiene que ser agua fría, ¿no? Con los diámetros que trabaja la normativa. Ahí está. Acá podemos hacer lo siguiente. En este punto podemos quebrar, ir por el muro, hacer el quiebre y conectar, ¿no?
tenemos que introducir los accesorios, ¿no? Es decir, las llaves de corte. Y nos dicen, ¿no? Para agua fría o agua caliente. Entonces vamos a empezar por el agua fría. En el baño tiene que haber una llave de corte, ¿no? Ahora acá me pregunta cómo es la dirección. Podemos ponerlo 90 grados. En la cocina también tiene que haber una llave de corte. Lo más cercano, ¿no? Porque imagínense, tengo lavaplatos, no voy a poner la llave de corte justo en el punto más lejano, ¿no? Tiene que ser lo más cercano a lo que es el lavaplato. Entonces, es más que todo por darle una calidad de servicio al usuario, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, por defecto el programa pone llaves de corte en el termo, en el calefón, ¿no es cierto? Y eso es correcto. Por defecto el programa también muy criteriosamente pone llaves de corte en los tanques, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros sí, por cuestiones de mantenimiento y un posible de repente falla del equipo, del lavamanos o de la ducha, pues podemos poner una llave de corte justamente al inicio, ¿no? Hago el corte de lo que es el flujo de agua, pues ya puedo ir y arreglar la ducha. De repente existe desperfectos en las manijas, el equipo, la regadera está fallando, ya está demasiado gastado, no hay flujo de agua, entonces puedes sacar tranquilamente y no perjudicas el servicio de lo que es decir, no necesitas hacerlo en otros puntos, ¿no? Un punto genérico sería al inicio, ¿no? Porque ya abastece a todo el cuarto, ¿no? Si de repente se arruina lo que es el lavamanos, como tengo la llave de corte, pues ya puedo desarmar y arreglar, ¿no es cierto? Entonces, el lugar tiene que ser estratégico para que sea mucho más útil, ¿no? Sí. Entonces, poner nuevamente llave, pero esto va a ser para agua caliente, ¿no? Sí. Aceptar, aceptar por acá. Y también para el cuarto de la cocina, ¿no? Aceptar. Lo guardo y ya podemos hacer correr. A ver, sí, lo voy a guardar. Para hacer correr lo voy a quitar. A ver, lo haremos correr directamente de una vez. Sale una serie de avisos, ¿no? Vamos a apagar el fondo del plano. Vamos a agrandar de repente. ¿Qué de avisos sale? A ver, vamos a ver. A ver, eso. Derivación del aparato de agua, caudal, consumo, simultaneidad, velocidad. Bueno, el programa ya ha corrido, ¿no? Ya te muestra una lista de resultados, ¿no? De las presiones, tanto de entrada y salida. Te muestra, ¿no? Pero podemos hacer de repente alguna comprobación, mejora. ¿Cómo hacemos? Vamos a la edición, al lápiz y seleccionamos algún elemento. Por ejemplo, aquí me dice la velocidad no cumple, ¿no? Pues tengo dos opciones. Modificar manualmente para que las velocidades cumplan o ir directamente al programa y al botón donde me dice autodiseño, ¿no? Y el autodiseño dimensional. Y el programa verá dentro de la lista de diámetros cuál seleccionar para que cumpla lo que es los lineamientos de la normativa española, ¿no? Eso también es un camino. De repente, si nosotros queremos que el programa lo haga rápidamente, todo lo que es la parte de las comprobaciones y el cumplimiento de las mismas, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice la presión del agua, pues tiene que ser de 10 a 50. Podemos modificar, sí, tenemos que editar el valor, ¿no? Y ya se cumple ya ese aviso, ¿no? Acá que me dice, a ver, nuevamente, ¿no? La presión del agua tiene que ser de 10 a 40. Entonces, lo modifico. Acá el aviso me dice, ¿no? La velocidad tiene que ser de 0,535. ¿Cómo podría arreglar eso? Necesitamos más velocidad, tendría que reducir el diámetro, ¿no? Es decir, que sea de 3/4, ¿no? Así podría cumplir, porque a menor diámetro, mayor velocidad. Pero también nos dice la normativa española que mínimamente el diámetro tiene que ser de 25, no puede ser menos. Entonces,
Esto lo tomamos como aviso, no como error, ¿no? Porque vas a decidir, en todo caso, cumplir los diámetros, porque la normativa, al menos la española, sí, justamente propone eso, ¿no? No estamos usando el RENISDA porque en esa época del 2020 no había el RENISDA. Sí tenemos el RENISDA del 2000 en el CIPE 2024, pero es una versión que sí se compró, o sea, no es una versión crack, que en su momento sí lo vamos a usar. Es, entonces, nuevamente acá nos habla del aviso, ¿no? Primero nos dice el diámetro tiene que ser mayor a 20, pero también nos dice las velocidades son reducidas, ¿no? Entonces, pero dentro de la lista de diámetros no puedo poner menor a 25, por tanto, esto lo voy a tomar como un aviso, no como un error, ¿no? Simplemente un aviso. Se está dando prioridad a cumplir las presiones y también los diámetros, por tanto, lo tomamos como aviso. ¿Cómo puedo ver la memoria antes de ir a los planos? Voy a copiar este archivo. No sucede que en esta versión crack de lo que es el CIPE 2020, una vez de que yo le hago generar lo que es la parte de los planos, el archivo se bloquea. Así lo hicieron los creadores, ¿no? Los que han hecho el parche de este programa. Entonces, lo que voy a hacer es voy a crear una copia por si acaso. No funciona, pero lo voy a tener de repente como una copia de ayuda. Nos vamos a ir a lo que es archivo, guardar como, y lo voy a generar con otro nombre, ¿no? Una carpeta de repente con nueva carpeta, un rec, red de agua 4. Y esta sí ya, con el contador voy modificando el valor que va a ser 4. ¿Cómo puedo ver la memoria? Pues idéntico a lo que es el programa anterior, ¿no? Cuando vimos justamente en la parte de memoria, me voy a la impresora, voy al icono donde me dice acá, documentos, hago más y dentro de la lista de opciones voy a ir tiqueando todo lo que necesito, ¿no? Yo por defecto lo puedo decir que todo lo compute, aceptar. Me voy al cuadernito donde dice documento y me muestra, ¿no? Todo lo que es la parte de la corrida. Es decir, es un documento Word. Puedo exportar al Word, imprimir, PDF, ya es decisión, ¿ya? De cada usuario, pero así muestra. Si se han dado cuenta, en el CIPE 2019 no era tan desarrollado esto, ¿no? Menos lo que pasó en mi caso es que una vez que pasó los 15 días de la instalación, me bloquearon, es decir, el programa ni siquiera estaba funcionando. Entonces, ver esos detalles, ¿no? Eh, el más estable, reitero, de los CIPE piratas que hay hasta el momento es el CIPE 2020, pero eso te lo instalan vía remota, ¿no? No hay en CD para instalar, ¿no? No hay en CD. Entonces te da, por ejemplo, los consumos, los caudales, las alturas del equipo, el diámetro, presión mínima y máxima. Es así como trabaja justamente la normativa, ¿no? La que estamos mencionando. También te da el diámetro mínimo, velocidad mínima, máxima. Que, bueno, al menos como mención sí vale la pena. Incluso las ecuaciones te dan, ¿no? Cómo estás generando. También lo que es las tablas también te dan, tuberías, abreviaturas, diámetros, si cumplen o no, la documentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el plano, vamos a arriesgar. Sucede que una vez que lo cuelgan, lo bloquean el archivo, si no se puede abrir, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ese intento para justamente ver. Pero vamos a ver antes de ver justamente la impresión de planos, algunas otras opciones que nos muestra el programa, vamos a ver, pagar justamente la planta baja y para que nos muestre lo siguiente, los resultados, ¿no? Caudal. Y te muestra, por ejemplo, una lista de rangos de trabajo de caudal, ¿no es cierto? Algo idéntico como el programa SAP, en el cual
de rangos de caudal pequeño a mayores va mostrando, ¿no? Es decir, en la red, cómo se están disponiendo los caudales, ¿no? 0,24 es el rojo y el verde es los más chiquitos, ¿no? De 0,12, ¿no? Es así como muestra. También aquí hay un botón que dice análisis gráfico de resultados. A ver, caudal. ¿No? Es lo que te muestra el programa, ¿no? Podemos decir autodiseño, a ver. Bueno, te muestra, ¿no? Cómo es el autodiseño, qué consideraciones hace. Reitero, el triángulo naranja no significa que el programa esté mal craqueado, simplemente son avisos, ¿no? Cosas se pueden mejorar todavía, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? No es que esté mal, simplemente son avisos, ¿no? El rojo, a ver, te dice, por ejemplo, las velocidades no se cumplen. ¿Cómo podemos hacer cumplir? Reduciendo los diámetros, pero de la paleta de opciones de diámetro no nos permite poner menos diámetro. Por tanto, este aviso es un aviso más, no es que esté mal, simplemente que bajo la normativa española no existe diámetro menor a 25. Por tanto, no es que esté mal, simplemente nos vamos al diámetro que te piden, ¿no es cierto? ¿Qué implicaciones va a tener un diámetro más grande? Pues va a tener una menor velocidad. Eso sí es verdad. Pero no es que esté mal, simplemente son avisos, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir ahora a los planos, ¿no? Lo guardo y vamos a ver los planos, ¿no? Entonces le digo más y con el botoncito voy tiqueando lo que quiero. Por ejemplo, quiero ver agua fría caliente. No lo voy a ver el 3D, la verdad, estuve trabajando con el 3D y ese ratito lo bloquea, ¿no? Te bloquea el programa. Así es como trabaja el Water. Lo voy a dejar así por defecto. El techo no lo voy a poner. O, bueno, ya lo pondremos también. Estamos mostrando por defecto todo lo que te ofrece el programa, ¿no? Menos la vista 3D. Pues veamos cómo nos va. Entonces funciona, ¿no? Basta que el momento que tú actives la vista 3D, ahí sí se cuelga el programa. Entonces, de repente es la limitante, ¿no? Pero te muestra un plano bastante interesante, ¿no? A ver, lo vamos a hacer, bueno, lo dejaremos así. Entonces, te muestra, por ejemplo, el tubo PVC, todo lo referente al tubo policloruro de vinilo, todo lo que es el trazado en planta, todo lo que ha sido el trazado en planta te muestra, el agua fría caliente, todo lo que son los diámetros también te muestra, ¿no? El calefón también, el tanque, la bomba, el medidor de agua y la cometida también. Es así como el programa te muestra, ¿no? Y todos sus accesorios, porque aquí hay válvulas tipo, perdón, hay llaves, ¿no? Llaves, sí, ahí te muestra el programa. Todo lo que son los consumos, la simbología, la referencia, el tipo. En el techo también, ¿no? Tenemos un tanque alto, lo que es la parte de los accesorios, la tubería de subida bajada, todo lo que es la parte de la simbología, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Entonces vas a activar justamente el visor de lo que es la planta baja. Está acá, ahí está. Ahora sí ya se nota, entonces que nos muestra con ese mm, plano más la parte de la respuesta, ¿no? Todo lo que es lo que nos está pidiendo. Mm. Entonces ahí está, ¿no? Ya con el planito, ¿no? Todo lo que es la red, ¿no? Todos los diámetros, todo eso. A ver, vamos a ir de repente a este dato. Espero que no se arruine el archivo. Vamos a ir a las tuberías. ¿Dónde está? Tuberías están por acá. Opciones de cálculo, selección material. A ver, vamos a decir al programa que muestre la longitud, ¿no?
Y ahora sí vamos a ir nuevamente a los planos, ¿no? Para configurar esos detalles, ¿no? Pues ahí ya nos muestra, ¿no? La longitud, ¿no? Ahí está 9.058. A ver, vamos a configurar de repente el TH para que no muestre tubería horizontal. A ver, vamos a ir, configurar programa para que no muestre lo que es el tipo, ¿no? Ya. Referencia. A ver, eso más. Pasa que está poniendo el plano muy saturado de letras, ¿no? Que muestre de repente lo que me interesa, diámetro, la longitud de la tubería. Eso. Entonces, a ver, que nos muestre. Mm. Aquí te dicen, ¿no? 40.62, diámetro 25. Todavía ese se ve más entendible, ¿no? Es así como se tendría que hacer, ¿no? Si quiero exportar al programa AutoCAD, tengo que hacer lo siguiente. A ver, vamos nuevamente a la edición y voy justamente al botón donde me dice imprimir. Entonces ya ahí le puedo declarar, ¿no? En el escritorio lo voy a mandar un archivo que se refiere a red de agua, y que muestre ya prendiendo el programa AutoCAD, ¿no? Que nos muestre el programa AutoCAD, cómo se va a ver justamente el plano. Continuar con la apertura. A ver, vamos a ver cómo nos muestra. Vamos a poner fondo, options negro, ¿no? Fondo negro en el programa AutoCAD. Color, fondo, que sea un color negro. Voy a cancelar. Color black, ¿no? Acá. Entonces, una vez que entramos al programa AutoCAD, nos muestra, ¿no? También con esa calidad de detalle, ¿no? El programa Plumbing no mostraba así, o sea, era mucho más resumido. En cambio, este ya te muestra mucho más a detalle, ¿no? Ni qué decir de lo que es los consumos, la simbología. Sí, es un trabajo bastante interesante. Eso ya el de los diámetros vale la pena moverlo, es decir, uno punto por punto moverlo. Sucede que en este caso el planito se llena, ¿no es cierto?, de información de diámetros, longitudes, pero se puede mover, con el AutoCAD podemos mover para que no se superponga, ¿sí? Se puede mover. Es parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase sería lo siguiente. Vamos a hacer en el programa CIPE 2024 todo lo que es el 3D, todo lo que es lo mismo, pero ya con la norma. Tenemos los datos, ¿no es cierto?, de la planilla. Y justamente la planilla ya nos da los datos de los tanques bajo, alto, los diámetros de lo que es conexión. Nos da. Y lo que tenemos que hacer, simplemente usar el RENISDA 2024, el plano 2000, CIPE 2024, y vamos a hacer con modelo IFC, es decir, con modelo en 3D, tipo sólido, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ahorrar harto tiempo, ¿no? Porque imagínense ahorita, se nos ha ido casi toda la clase en esto, pero se van a dar cuenta haciendo con el modelo IFC, ya no tienes ni siquiera que poner artefactos porque el modelo IFC ya lo pone. Lo único que tienes que hacer de repente, e incluso el 3D es muy súper rápido. Lo hemos hecho de esta forma porque hay gente, como les dije, no todos tenemos el CIP original, por tanto nos hemos tenido que ir justamente a acomodar, a no usar el BIM Server. En el CIPE 2024 te exigen que tú tengas el BIM Server. Ni siquiera te pone la opción, ¿no?
Si tú tienes un modelo IFC, tienes que llevar al BIM Server, si no, ni por si acaso te acepta, ni por si acaso. Entonces, por eso nosotros hemos hecho de esta forma. Tal vez una forma de repente muy antigua, como se hacía en el CPMEP, pero reitero, es la que funciona para las personas que no tienen el CP original, ¿no? Entonces, si no tienes el CP original, mejor trabaja así, porque desde el momento que aquí hay un botón que dice conectar a BIM Server, ahí ya lo arruinaste, porque tu programa directamente ya te van a bloquear. Entonces, pierdes, o sea, no vale la pena que arriesgues. Estamos trabajando de una forma, como siempre se trabajó con el CPMEP, pero funciona, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, si tienen consultas, nos dicen, si no, reitero, mañana hacemos con el CIP 2024 con la norma RENISDA, haciendo modelos BIM y FC, no sé. Ok, entonces se han dado cuenta, ¿no? El programa, la verdad, tiene nomás buena potencialidad, pese a que es una versión parche, y también pese a que no estamos conectados a BIM Server, ¿no? Entonces tiene muy buenas características, sí. Entonces, bueno, pues Dios mediante nos encontramos en la siguiente clase y ya continuamos con lo que es la temática. Tengan buenas noches.